Un forte recibimento para Tamara. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Oh. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ah. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Tamara. Muchas gracias. Hola, Tamara. ¿Qué Hola. tal? Boas noites e benvida. Tamara. Tamara Macarena. Tamara Macarena. qué bonito, sí, señor, mi nombre. Mira una cousiña, ¿qué tal estás? Muy bien. Porque Muy contenta. y nosotros también.
Y nosotros también de que estés aquí una vez. Porque nosotros conocimos a Tamara siendo ella una niña. ¿Qué años tenías allá en Donadana de Touro? 14 años. 14 añitos. 14 añitos. 14 añitos. Entonces, claro, mira. Chiquitina. Bueno, qué maravilla. Y claro, la queremos como si fuera nuestra. Bueno, yo iba a decir ya mi nieta, yo qué sé. Y hemos leído esto unos días atrás, ¿no? Que había estado mal y, claro, nos preocupa, ¿no? Porque son de estas personas tan entrañables que forman parte de tu familia que te preocupan, claro. Claro. Ya al margen de lo buen artista que es, que voy a decir ya de Tamara. Y entonces, ¿cómo estás entonces? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No, ya han pasado 10 años desde que tuve ese momento tan complicado que fue, bueno, es una enfermedad mental, pero que la depresión es eso, una enfermedad mental, que yo no sé por qué existe tanto tabú en hablar de estas cosas que le puede pasar a cualquiera. Yo tenía 31 años cuando me ocurrió, estuve 2 años pasándolo muy mal, muy difícil, sobre todo porque te tienes que dar cuenta de que estás mal, que tienes que pedir ayuda, te tienes que dar cuenta a uno mismo, ahí ya empiezan los familiares, porque también lo pasan mal, a poder ayudarte y ya vas a los profesionales para que te echen esa mano y se puede salir. Tú en aquel momento cuando... Se puede salir. Siempre. Y sobre todo si estás en manos de buenos profesionales. De los Sí, profesionales. eso es muy importante. Siempre, Pero siempre. tú, vamos a ver, tú eres una madraza. Pues tú tienes 4 Yo tengo 4 hijos. Entonces, tú en aquel momento ya estaban los 4 aquí, sí, porque el más Estaban pequeño... el más pequeño Héctor tenía, ahora tiene 10, 10 años. tenía 7 meses Ya, cuando empezó, sí. Estuve 2 años, ¿eh? Luego ya un día dije, me levanté por la mañana, vi amanecer, además estábamos en una casa que estaba en montaña, era preciosa la imagen, abrí la persiana, se veía el sol, ese amanecer tan bonito, la playa, el cielo, y dije, no, la vida es hermosa, es preciosa. Y se acabaron las pastillas y se acabó todo. Bien, bueno, hasta entonces. Es cierto que, claro, hay que Hasta pasar... ahora. Bueno, y que continúe. No, pero digo que es importante y además, claro, nosotros leímos las declaraciones ahora de algo que pasa ya hace 10 años y nos llamó la atención. Bueno, todos, podemos estar en un momentos difíciles. Sí, Lo que pasa es que esto ya llega a ser... Eso es una enfermedad mental. Y es muy bueno que la gente como vosotros hay que decirlo. lo digáis. ¿Por qué? Porque mira, seguramente hay gente que nos esté escuchando. que esté pasando por ese momento. Tú que entraste en un momento de tristeza, se te iba. Era una tristeza enorme. Te metes en un hoyo y en un mundo que crees que no existe más nada, ya no hay nada que te agrade la vida. Parece 4 que no. hijos preciosos. 4 hijos maravillosos. Ahora, pero en ese momento no no había piensas en nada. No había nada que a mí realmente me diera ese aliciente de seguir viviendo. Y la vida es hermosa con cualquier detalle. Fíjate cómo se vino a la mente en cuanto me levanté a abrir un día una persiana y vi solamente el amanecer. Fíjate cómo una puede cambiar de repente. ¿Qué te empuja en ese momento para decir, a ver, Tamara, tú necesitas ir a una persona o nace de tu Lo tiene que iniciativa? hacer, lo tiene que iniciar la persona. Porque por mucho que tus familiares quieran ayudarte, ellos quieren. Pero si tú no quieres dejarte ayudar, es imposible. Entonces te tienes que dar cuenta que estás mal y que necesitas ayuda. Yo lo dije. Dije, bien. estoy mal y necesito ayuda. Entonces hicieron Y ya ellos. fuiste. Ahora sí. Ahora te acompañamos. Ahora pero estamos tenías que contigo. querer tú. Pero Y además, tenías que querer tú. Ya tú. estabas, bueno, Tamara ya era Tamara en ese momento, ya estábamos en los Madre mía, escenarios pues vamos a con ver, los tenía mejores tenía del 31 años mundo, ¿no? y empecé Ahí. con 14, pues Claro. llevaba mucho tiempo. Y ahí estabas, bueno, paseando tu arte por el mundo adelante. Pero Y- mira ahora qué plenitud, ¿Cuántas ¿no? veces habrás subido al escenario con esa tristeza que te invadía y aún así lo que es el mundo del arte, ¿no? Fíjate que me daba... Yo con 11 años, cuando yo subí por primera vez a un escenario, todo el mundo sabe que fue en un programa de talent show de niños. Sí, era Yo Sí, vi menudas estrellas, porque yo ¿no? tenía 11 años. Menudas. Y yo sentí que era mi sitio, que era mi hogar. Y entonces ahí es cuando decidí, cuando vi a mis papás, cuando terminé la actuación, y ya los vi porque hacía 2 días que no los veía, porque te apartaban un poco para poder hacer ensayos generales y tal. Y los ves después de 2 días, te abrazas a ellos y les dije, lo primero que les dije, primero quiero seguir en esto, quiero cantar.
y he sentido que el escenario es mi sitio y es mi hogar. Y así ha sido durante toda mi vida. Y en esos momentos de la depresión era el único Era mi lugar sitio. donde realmente tú podías... Yo podía ser en ese momento yo. Se me podía notar un poco, los que me conocían bien, la tristeza, un poco la tristeza, la mirada perdida. Pero ahí estabas. Pero estaba, Tamara estaba, y la esencia de Tamara estaba. Me contó una anécdota muy bonita que la podemos contar, que un día cuando vino aquí a Luar, una compañera, las compañeras de maquillaje, claro, los compañeros de maquillaje se acercan mucho a nosotros, ¿verdad? Pues nos tienen que maquillar. Hoy hablamos, y de ver el poro, y y nos hablamos y reímos. charlamos. ¿Qué te dijo una compañera en aquel momento? Una compañera, bueno, compañera, pues la peluquera que me conoce, bueno, la que tenéis aquí de toda la vida, que me conoce, que tengo 14 años, ¿Qué te ella dijo? sí lo vio, lo notó en la mirada. No eres tú, Tamara. Algo tienes, algo te pasa, porque yo soy muy dicharachera, aunque me Y veáis que cante espontánea, aquí muy sí. seria y tal. No, luego estoy todo el día, hablo mucho y que sí me río y que sí digo y que sí cuento y que no sé cuánto. Y ella veía que no, que yo estaba como con la mirada Estabas. perdida. No, tú no estás bien, algo te pasa. Fíjate cómo llegan las personas a quererte y a conocerte cuando vas a programas donde sientes Bueno. que es tu hogar también. Y Bueno, tu pues eso sitio. es lo que queríamos decirte desde un principio, que estábamos, bueno, realmente nos preocupó cuando leímos y, bueno, pero ha tenido la valentía de contarlo y además, yo creo que además no debemos de tener ese falso temor que tenemos, que no entiendo por qué, pero bueno. No temor, es tabú, es pero un tabú. es bueno, ¿no? Que pues, Tamara pues, nos diga, pues mira, yo pasé por esto y que mucha gente que nos estará escuchando pues dirá, pues mira, yo también tengo estos síntomas, vamos a un profesional y vamos. Exactamente, porque mira luego la vida, la hermosa que es. Mira en qué Claro. momento estoy yo ahora con 41 años. Que he vuelto. ¡Maravillosos! ¡Ah! Maravillosos. Bueno, querida Tamara, pues estamos encantados de que ya haya pasado Igualmente. y que sea una página de tu libro, como todos Bueno, tenemos. pero Bueno, es me, una ha, página, pero me ha claro. convertido en la mujer que soy, porque ¿No? los momentos buenos se te quedan en el corazón y los momentos no tan buenos te enseñan en la vida. forman parte y a de la ser vida. mejor Y- persona sobre todo. Claro, claro, claro. No Y a toda la levantar, vida, claro, todos los días. y a levantarse, Exactamente. saber levantarse. Hay que aprender En todo eso. momento, Bueno, hay que pues, aprender en la vida. Gracias mucho. por tu ejemplo. Gracias a ti, por como tu siempre. música. Y por favor, cántanos otra canción un poquito más adelante. Te llamamos. Sí, ¿vale? no, si te va a Preciosa, encantar. además. Preciosa, mi nuevo Sí, tema. nos vas a llevar a Guadalajara, un sitio precioso además. Sí. Vamos, fuerte aplauso para Tamara, nos acompaña. Querida Aitana, Noite de Recantos.